Estamos aquí en un nuevo capítulo de El Blog de Nati. Ustedes saben, como siempre les he dicho, pueden seguirlo por Spotify, por YouTube, por iTunes, por Google Podcast, entre otros lugares de podcast. Y tengo hoy día un programa muy especial en donde tengo el honor de compartir este programa junto a Pablo Muñoz Iturrieta. Él tiene un doctorado en filosofía política y legal obtenido en Canadá y un máster en filosofía psicológica obtenido en Estados Unidos. Es autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, el cual yo recomiendo muchísimo que todos lo consigan y lo lean. Y no solamente eso, sino que él ha estado en Santiago desde el lunes 2 de marzo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Nati, muy bien. Una alegría enorme estar de vuelta aquí por Chile, recordando que estuve hace apenas un mes, pero la necesidad requería mi presencia aquí, hablar ante la Comisión de Diputados por el tema de educación sexual y bueno, impartir conferencias aquí en la hermosa ciudad de Santiago. Así es, estuviste el día lunes haciendo una presentación sobre educación sexual integral, ¿cierto? El martes hiciste una charla y también hoy día fuiste al programa Directo al Grano. Todos esos links, donde hay link, yo los voy a ir subiendo en la caja de información, sobre todo en YouTube, que ahí uno puede poner todo, para que la gente vea estas cosas. También tuviste un debate en La Tercera, muy contundente, con un representante de Móvil H. Así que por favor no se pierdan ese debate. Sí, los invito a ir a mi canal de YouTube, ahí en Pablo Muñoz Iturrieta. En YouTube pueden encontrar todos estos videos, especialmente ese debate estuvo bien picante y es importante que en Chile todos lo vean para que se concienticen de qué realmente es lo que buscan detrás de la Ley de Educación Sexual Integral. Así es. Y entonces, con todo esto tú que ya has hecho, que has visto en estos pocos días que has estado en Santiago, ¿cómo ves a Chile en el avance de la ideología de género y la ESI? Chile yo creo que está en una situación bastante complicada. En primer lugar, debido a algunas leyes que se han aprobado ya en este país, como la Ley de Identidad de Género, pero por otro lado, por distintos proyectos de ley que se encuentran en discusión hoy en día. El problema con algunas leyes, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género, es que hay grupos que están enfocados en tratar entonces de arguir que como esas leyes fueron aprobadas en Chile, deben ser presentadas dentro del programa de educación sexual integral. Y es por eso que si bien aquí ya existe una ordenanza con respecto a la educación sexual, le quieren agregar toda la cuestión del género. Es decir, negar el hecho de que cada uno de nosotros es una persona humana y suplantarlo por la idea de que cada uno se pueda autopercibir en lo que quiera, que es lo que se llama la identidad de género. Bueno, en tu libro Atrapado en un cuerpo equivocado, tú hablas sobre la ideología de género desde un punto de vista filosófico y también científico. Y en tu primer capítulo tú hablas de los fundamentos ideológicos, así se llama tu primer capítulo, fundamentos ideológicos de la ideología de género, en donde tú hablas mucho sobre feminismo, tienes todo como una parte en que le dedicas al feminismo. Entonces, ¿qué relación existe entre el feminismo y la ideología de género? Existe una relación absoluta porque uno de los fines del feminismo radical, y eso toda mujer lo tiene que saber, no es el luchar por los derechos de la mujer, por su libertad, por su igualdad. Eso es mentira. Simplemente a veces tiran esas ideas para tratar de confundir y ganar adeptos. El objetivo principal del feminismo, como lo decía una de sus representantes principales, Monique Wittig, es destruir a la mujer en cuanto mujer y al hombre en cuanto hombre. Destruir la relación entre hombre y mujer, lo que ellos llamaban la lucha de clases sexuales. ¿Y por qué es eso? Porque siguiendo la dialéctica marxista siempre hace falta una dialéctica del opresor y el oprimido. En este caso sería el hombre que oprime a la mujer, pero parte de la dialéctica es que ambos se autodestruyan y pasen a un tercer nivel, un tercer estadio en ese movimiento dialéctico del progreso del mundo. El hombre lucha contra la mujer destruye al hombre, pero al destruir al hombre se autodestruye a sí misma, dando lugar a lo que ellos llaman una sociedad comunista lesbiana. Y de hecho Monique Wittig escribió un libro que es una antología de textos que se llama Las lesbianas no somos mujeres. Y es ahí entonces cuando, para entender este proceso filosófico, pseudofilosófico, viene esta mujer que se llama Judith Butler. Ella viene a llenar ese vacío porque ella dice, bueno, en la lucha de clases sexuales, la mujer elimina al hombre, pero la mujer se autoelimina. Y entonces, ¿cuál sería ese tercer estadio? Y ahí ella da lugar a lo que se llama la teoría del género.
Es ahí cuando ella crea la teoría del género, que cada uno se puede autopercibir, sentir aquello que desee, y es el género lo que va a constituir la realidad de del propio ser de cada uno de nosotros. Judith Butler también es la precursora del movimiento queer, ¿no? Claro, totalmente también, porque Judith Butler, en definitiva, al plantear la cuestión del género, causa que cuando esta teoría se implementa, por ejemplo, en programas de educación sexual, tenemos un grupo gigantesco de jóvenes, de niños, que quedan inseguros con respecto a su propia identidad personal. Y es en referencia a esos niños, a esos jóvenes que quedan trastornados, por así decir, psicológicamente, ante la realidad de no saber si son hombres, si son mujeres, cuál de los géneros serán, que ella les adjudica a ellos el término queer, que en este caso vendría a significar esa indecisión, esa inseguridad con respecto al propio género. Para ponerlo en términos simples, han afectado una porción tan grande de la población en países como Canadá, como en Estados Unidos, donde los jóvenes no saben qué género son, y entonces en vez de ellos admitir que han creado una confusión e incluso han promovido trastornos psicológicos, en vez de ser honestos y admitirlo, simplemente han dicho, uy, ¿será que están confusos? Porque eso es un nuevo género que no habíamos descubierto antes. Bueno, es tanto así que yo he visto hoy día artistas de la música y de otras áreas de las artes que se están reconociendo queer, han sido heterosexuales toda su vida y todo lo demás, y han tenido relaciones heterosexuales, pero ellos dicen, no, espérate, yo soy queer. Y es como que para sentirse aceptado, porque ser heterosexual ya es más o menos feo. Y tampoco pueden decir lesbiana porque tampoco lo son. Y entonces ahí dicen, bueno, la verdad que no sé de qué género soy. Entonces para la persona que no sabe de qué género es, ahí le viene la Q de queer, que... Comento de pasada, el movimiento homosexual está muy enojado con eso, porque antiguamente queer era el nombre que se le llamaba a una persona homosexual, porque era queer en inglés significa raro. Claro, como un insulto, pero en primer lugar fue como un insulto y luego se convirtió en una especie de categoría por la cual ellos se reconocían de esa manera y ya no lo tomaron más como insulto, pero viene después el movimiento del género y les roba la palabra. Entonces por eso hay una pelea ahí interna entre los del movimiento de Stonewall, que se llama de liberación homosexual, y el movimiento del género feminista. Están las feministas radicales. Pero también dentro del movimiento feminista hay una pelea grande, porque por un lado tenés las feministas que son todo del género y por otro lado tenés las feministas que no aceptan a transexuales, porque en definitiva son hombres, dicen ellas. Entonces lo rechazan, no aceptan a homosexuales. Entonces ahí hay una tensión interna dentro de este movimiento, como es de esperarse, ¿no? Que es de esperarse que se peleen por cuestiones ideológicas. Tú sabes que a mí algo que me llamó mucho la atención en tu libro, porque hay muchas mujeres, ya que estás hablando de distintas formas de feminismo, muchas mujeres hoy día buscan reivindicar la primera ola del feminismo y hablan de que el feminismo tiene este feminismo de corte liberal que promueve los derechos civiles, mayor justicia, etcétera. Sin embargo, en tu libro, cuando tú hablas de la primera ola, tú también hablas de la primera filósofa feminista que se llama Mary Wollstonecraft, que vendría a ser la madre de la autora del libro de Frankenstein, Mary Shelley. Y en el libro tú dices algo, te voy a citar textual, dice, el feminismo radical, en el feminismo radical, o sea, que en ella estaba el feminismo radical y estaba el germen en sus teorías, en las teorías de Wollstonecraft. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque, de hecho, ella plantea esa ideología de la supuesta igualdad de género. Ella en sus escritos decía que en definitiva no había absolutamente ninguna diferencia entre el hombre y la mujer, ni siquiera genética, ni siquiera biológica. Ella decía que era por los estereotipos sociales que se lograba que se volviese débil a la mujer, sumisa, y que el hombre sea fuerte. Pero si a un niño y a una niña se los ponía al lado a trabajar duramente como se lo ponía un varón, la mujer sería tan fuerte, incluso más fuerte, dice ella, que el hombre. Eso es impresionante porque estamos hablando de una persona que vivió entre 1759 a 1797. Claro, ella escribió en el siglo XVIII, sí. Eres la precursora del feminismo radical y también con una posición marcadamente ideológica, porque si miramos desde el punto de vista genético la estructura ósea del hombre y la mujer hace imposible por una cuestión estructural de arquitectura que la mujer pueda levantar enormes pesos, ya que la mujer tiene la cadera abierta para poder dar a luz, y si la mujer, por ejemplo, intentase levantar pesos enormes como levanta un hombre, especialmente por ejemplo aquellos que se dedican a las pesas, la mujer directamente se desarmaría estructuralmente.
Eso produciría unos desgarros y especialmente dislocaciones de hueso que serían perjudiciales para la mujer, y yo no le recomiendo a nadie que lo intente. Simplemente vean las Olimpiadas y vean cómo la mujer levanta un peso que es muy menor, pero muy menor al del hombre, salvo ahora que, bueno, gracias a la ideología de género tenemos a hombres transexuales compitiendo. De hecho, para los que quieran divertirse en los Juegos Olímpicos, tenemos a un hombre que se autopercibe como mujer, ganó 19 medallas de oro en el último mundial, rompió todos los récords mundiales de mujer, pero resulta que es un hombre. Y esto fue un escándalo mundial porque el hombre ganó todo. Salió en todos los medios la gente quejándose y nos criticaban de transfóbicos, de homófobos, de lo que sea. Pero resulta que en una de las prácticas, una de las competidoras denunció que en el locker room, como se dice aquí en Chile, donde se cambian y demás, donde se preparan, camarín. En el camarín, resulta que lo había visto desnudo el hombre y tenía un pene. Entonces la chica dijo, pero este tiene pene. Entonces ahí el Comité Olímpico dijo, a ver, disculpe, pero señorita, ¿es verdad que usted tiene un pene? Y le dijo, sí, tengo un pene. Y le dice, bueno, disculpe, pero en el reglamento dice que tiene que estar operado si va a competir como mujer. Así que le quitaron las 19 medallas. Y el hombre se quejó que es una injusticia, que dónde está la línea entonces. Y como que el hombre ya cruzó la línea hace rato, ya al autopercibirse como mujer. Pero bueno, ahora en los Juegos del Pacífico, entonces le quitaron, despojaron de todos sus títulos y récords mundiales a este hombre. Y resulta que ahora un hombre acaba de competir, este sí está operado y demás, en los Juegos del Pacífico y va a ser la estrella, dicen, en el campeonato de levantamiento de pesas femenino. Porque este hombre es un monstruo gigantesco que acaba de romper todos los récords mundiales. Al final todo eso es una burla, porque... Es un chiste, porque mira, aunque esté operado, aunque por bloqueadores hormonales sus niveles de testosterona sean ínfimos como el de la mujer, sin embargo, ese hombre cuando se desarrolló, cuando creció, cuando esos músculos se desarrollaron, tenía la testosterona que tiene un hombre. Entonces, por más bloqueadores que le pongan hoy en día, esos músculos siguen funcionando como lo de un hombre y va a reventar a cualquier mujer. Los invito a ver, por ejemplo, el equipo de handball de la selección de Australia. Resulta que el delantero, el 9 del equipo masculino, se autopercibió hace 2 años como mujer e inmediatamente lo han puesto en la selección femenina. De hecho, el equipo de handball de Australia es el favorito para ganar los Juegos Olímpicos en handball. En Argentina acaban de meter a un tipo de más de 1 metro como miembro de la selección, perdón, no de la selección, sino de un equipo de fútbol femenino. Primer partido hizo 10 goles. Este hombre. Segundo partido, la familia del otro equipo empezaron a gritarle cantos, que lo saquen, que es un hombre, y el árbitro paró el partido y le pidió a la policía que saque a toda la gente porque estaban discriminando. Es una locura. ¿Y las feministas dónde están reclamando? ¿Dónde están las feministas? En Canadá, por ejemplo, la campeona mundial de ciclismo en la actualidad es un canadiense, es un hombre de 1,91 m, tiene la misma altura que yo. Fue a competir a California hace 2 años, una alemana salió segundo, la alemana se quejó que cómo puede ser y el Comité Olímpico la amenazó de sacarle el segundo puesto y la medalla por discriminación. Entonces ahora las pobres chicas tienen que aceptar eso, una locura total. Ahora, volviendo un poco al origen de toda esta locura, que es lo que tú hablabas de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft, ¿ella de dónde saca todas estas teorías? ¿De dónde viene todo esto? ¿Se le ocurrió a ella? Porque me imagino a lo mejor en esa época la ciencia no estaba tan avanzada, o a lo mejor sí, como para que ella tenga estas teorías, pero ¿de dónde sale todo esto? Yo creo que ella lo saca de su propio resentimiento todo esto, ya que ella tuvo una vida muy dura, su padre era un hombre muy abusador, la cual a ella le creó una patología con respecto al hombre, yo creo. Por eso le decimos que es la primera feminista o la precursora del feminismo. Ella se escapa de su casa a corta edad y comienza a estudiar por su propia cuenta, comienza a escribir. Tiene de hecho relaciones amorosas que la dejan muy herida, entonces eso va generando como una bronca contra el hombre. Y ella comienza a escribir mucho, comienza a estudiar filosofía y ahí es cuando ella propone estas ideas de la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Ahora es interesante porque en la época de ella, la mujer que se quedaba en la casa haciendo actividades del hogar, las actividades del hogar no son livianas. Igual son, y sobre todo en esa época. A lo mejor hoy día, con toda la tecnología que nosotros tenemos dentro del hogar, se ha hecho mucho más liviano el trabajo hogareño,
pero en aquella época tenían que llevar peso, o sea, a lo mejor la realidad que ella describe es una realidad para las mujeres ricas, pero las mujeres de clase media baja, no, esa no era la realidad. Ciertamente, y aquí yo creo que está el problema del desfasaje con la realidad que se da presente siempre en el feminismo radical. Hay una falta de contexto tan grande con la realidad y especialmente con la realidad de la mujer en cuanto a ser libre, ya que sabemos que cuando la mujer se queda en la casa, muchas veces puede ser por situaciones, está condicionada, pero la mujer termina libremente eligiendo eso. Y yo no encuentro a mujeres que dicen culpa de estos hijos que tuve, que no pude seguir la universidad, ahora no tengo un título. Eso en general uno no lo escucha jamás. La mujer siempre dice, bueno, yo tenía un título, tenía una carrera, la tuve que dejar en pos de mis hijos, pero fue una libre elección y no me arrepiento. Eso es lo que uno escucha siempre. Entonces también la postura feminista es una desvalorización total y una burla para la mujer que elige libremente una vida diferente de las que ellas proponen, porque también se ve la cuestión totalitaria en el feminismo cuando ellas dicen que toda mujer debe ser de esta manera o debe ser de aquella manera, obligando a la mujer a seguir lo que ellas entienden que debe ser la mujer. Un ejemplo claro, por ejemplo, culpa del feminismo en Canadá. El presidente Trudeau, que es un feminista, un amanerado, un inútil realmente absoluto, acaba de decir, se autoproclama él como feminista. Esa es su postura. Miren el varón. Él se autoproclama como feminista. Un hombre feminista, en Argentina le decimos mangina, eso podemos explicar después por qué. Pero resulta que este Justin Trudeau dijo, la mujer en Canadá es oprimida. Es oprimida porque muchísimas mujeres trabajan a medio tiempo, trabajan solamente 20 horas y por lo tanto los que las emplean al trabajar solamente 20 horas no tienen derecho a vacaciones pagas, no tienen derecho a vacaciones pero no pagas, no les pagan seguro médico porque para eso hay que trabajar un mínimo de 40 horas y entonces sacó un reglamento que dijo una ley, hay que contratar a toda mujer 40 horas, si no, no se la puede contratar. ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Todas las mujeres que en su gran mayoría que trabajaban solamente 20 horas tuvieron que renunciar al trabajo. ¿Por qué renunciaron al trabajo? Porque ellas habían elegido trabajar 20 horas para poder dejar a sus hijos en la escuela y poder ir a retirarlos cuando salen. Y entonces estas mujeres, yo muchas de ellas las conozco, amigas, me decían es una locura esto, porque a mí me venía bien trabajar 20 horas a la semana y ahora que me obligan a trabajar 40, entonces no puedo, tengo que elegir entre la casa o el trabajo y prefiero la casa. Es decir, terminó hiriendo, terminó afectando negativamente a la mujer en Canadá. Una locura. Y ahí vemos que cuando hay un planteo ideológico de fondo y no se consideran múltiples factores, entonces estamos en graves problemas. Bueno, algo que yo veo mucho en nuestra cultura, por lo menos, es esta fuerte como discriminación, por decirlo así. No sé si la palabra discriminación es la adecuada, pero hacia las mujeres que deciden quedarse en la casa. Es como que la mujer que decide quedarse en la casa con sus hijos no hace nada y es una vaga o es media tonta porque no sigue estudiando. Y muchas mujeres se sienten mal de tomar esa decisión o se sienten frustradas porque en el fondo la sociedad las trata de esa forma. Cuando el criar hijos se requiere de mucha sabiduría para criar bien a los hijos y ese creo que es una de las labores más grandes que nosotros tenemos como mujer. Totalmente, el feminismo radical niega la importancia cultural que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, ya que ha sido gracias a la mujer que nuestra civilización occidental ha podido llegar al punto donde nos encontramos. La mujer tiene un rol esencial en la crianza de sus hijos, en el desarrollo afectivo, emocional, psicoemocional. Y entonces cuando la feminista radical dice que este es un sistema patriarcal, machista, opresor, no tienen ni idea de lo que están diciendo porque a este sistema machista, patriarcal, lo que sea, es un sistema que la madre lo desarrolla en los primeros años de la infancia de un niño. Entonces, la feminista radical, al plantear que este es un sistema opresor, machista y todos los insultos que uno quiera, no hace más que acusar a la misma mujer de esta situación. Porque de hecho nuestra civilización es fruto del trabajo de la mujer y eso es algo muy bueno. Es algo encomiable realmente el sacrificio de las madres por sus hijos para que lleguen a ser hombres de verdad, hombres de bien. Y entonces había un gran pensador húngaro, se llamaba Tihamer Tóth, que él decía, bueno, vemos estatuas de héroes, vemos estatuas de próceres, aquí tenemos la estatua de Pedro Valdivia en la Plaza de Armas, pero no vemos las estatuas de las madres
que son las claves en nuestra civilización. Y él se preguntaba, ¿saben por qué no vemos las estatuas de las madres? Porque sus estatuas son sus hijos. Cada hijo es una estatua y hasta donde llegue el hijo va a hablar muy bien de su madre. Por eso el feminismo no ve eso, el feminismo es ciego, el feminismo está enceguecido por el odio, por la bronca, tal vez por factores familiares, por sufrimientos, por psicopatologías que han desarrollado a partir de situaciones abusivas, de rechazo. Por el hecho, por ejemplo, es muy común dentro del movimiento feminista radical ver a mujeres que han sido abusadas psicológicamente, físicamente, sexualmente, muchas veces bajo la mirada de la madre que nunca dijo nada ni las defendió. Por eso la feminista radical tiene un odio patológico hacia el padre, pero es un odio patológico o hacia el hombre en general que luego lo extienden a toda la sociedad. Por eso se vuelve patológico, por eso afirman lo de la muerte al macho. Pero también tiene un odio a la mujer, porque tal vez muchas veces estas chicas han sido abusadas sexualmente y la madre nunca dijo nada. La madre tapó ese abuso por vergüenza, porque muchas veces hay orgullo. Claro, ¿cómo vamos a reconocer que la hija de esta familia fue abusada? ¿Cómo vamos a reconocer que nosotros, que somos una familia respetada aquí en Santiago o en Argentina, donde sea, tenemos una chica que fue abusada por su papá, por su tío, y bajo esa apariencia de ocultar el bien, crea mucho resentimiento en una feminista radical? También es de notar que el feminismo radical procede de la alta alcurnia, por así decir. Es generalmente de gente de bien. Es gente que tiene el tiempo para hacer todo esto. No vemos a feministas radicales saliendo, como decimos en Argentina, de las villas miserias o lugares populares y demás. Estas, si ocurre, se prenden después al movimiento. El movimiento feminista radical sucede en ambientes universitarios, de dinero, y muchas veces, como pasa en Argentina, de hijas que todavía viven de papá, de ese patriarcado que tanto atacan. Sí, bueno, acá en Chile es igual, el movimiento más fuerte feminista es el que está dentro de las universidades. Ahora yo no quiero dejar con la duda a todos los que nos están escuchando, y puedes explicarnos por qué en Argentina a los feministas o feministas hombres le dicen mangina. Mangina porque man de hombre y gina de vagina, los manginas. Bueno. Entonces, a los hombres que andan con el pañuelito verde, a los hombres que se hacen feministas, que van a la marcha, en realidad en Argentina decimos están desesperados por tener relaciones sexuales. Y entonces hay memes en Argentina donde están los hombres todos vestidos de pañuelo y dicen, si no lo logro esta noche, ya no lo logro más. Y hombres todos cubiertos de pañuelo verde y carteles de feminismo y demás, porque en realidad se dan cuenta que las chicas feministas son tan feministas que creen que la única manera de seducirlas es decir, bueno, yo estoy contigo, soy feminista, y no hacen más que feminizarse, se vuelven hombres detestables realmente, y por eso nosotros en Argentina le decimos los manginas. Yo siempre digo, no hay hombre más violento que el que se declara feminista. Yo ataques agresivos he recibido de hombres feministas en Twitter, en redes sociales y también en personas. Personas que han dicho, no, yo soy feminista, y después han sido muy agresivos en su trato conmigo y con otras mujeres. Ahora, se viene el 8 de marzo, estamos a pocos días, el Día de la Mujer le llaman algunos, yo pienso que es el Día del Feminismo más que el de la Mujer. En Chile se ha amenazado que ese día van a hacer huelgas nacionales, o sea, todo este movimiento social que había estado muy candente en octubre y noviembre va a volver a encenderse con mucha fuerza el 8 de marzo para el Día del Feminismo. Y el problema que hay aquí es que muchas mujeres se manifiestan en estas marchas y cosas así, porque van en contra de la violencia en contra de la mujer, ni una menos, y todas esas cosas. ¿Deberíamos salir las mujeres a marchar ese día? Totalmente que no, negativo, y eso jamás tendrían que marchar las mujeres. Acá acabo de filmar en Santiago un video que yo los invito a todos a ver en cuanto salga en mi canal de YouTube. No le hagas spoiler, porque yo quiero que la gente lo vea. Sí, acerca de la verdadera historia del Día de la Mujer. Es desconocida la historia, pero les voy a decir una cosa. El 8 de marzo se celebra porque así lo decidió el partido bolchevique en la Unión Soviética en conmemoración al inicio de la revolución bolchevique que terminó asesinando a más de 100 millones de personas. Entonces, el 8M se festeja porque es un feriado bolchevique para celebrar la posición y el trabajo de la mujer en el comienzo de la revolución bolchevique en Rusia, en lo que se convirtió en la Unión Soviética. Espera. Entonces tú me estás diciendo que hay una fuerte unión entre el feminismo y el marxismo, o el leninismo, el comunismo, como lo quieran llamar. Totalmente, de hecho el feminismo surge dentro del marxismo. Mira,
la primera ola del feminismo. Muchos dicen, no, pero la primera ola era buena, luchó por los derechos de la mujer, a votar y no sé qué, y no sé qué más. Pero la primera ola del feminismo fue iniciado por, y lo preciso bien en mi libro, el Partido Comunista de Estados Unidos, el Partido Socialista. Lo que pasa es que fue un partido que luego fue abolido, ya que cuando Rusia entra en la Unión Soviética en la Guerra Fría contra Estados Unidos, ya no se podía ser comunista en los Estados Unidos, entonces este partido desaparece y se incorpora dentro del Partido Demócrata con el ala o escondido bajo el nombre de feminismo radical. El feminismo radical es marxista, es comunista. De hecho, el objetivo de ella, si vemos los libros de Shulamit Firestone, si leemos a Simone de Beauvoir, que ella habla de Cuba como el lugar donde finalmente se logró la felicidad por medio del asesinato, eso lo dice ella en una carta que le escribe a Fidel Castro agradeciéndole la visita, porque ella era amiga íntima de Fidel Castro, del asesino del Che Guevara. El feminismo radical ha sido desde sus comienzos, incluso en la primera ola socialista. ¿Por qué lucharon por el voto de la mujer? Eso mucha gente no lo sabe, porque el Partido Comunista no tenía muchos adeptos en los Estados Unidos. Entonces la manera de ellos pensaron de lograr tener una presencia más marcada en los Estados Unidos era ir a las fábricas a convencer a las mujeres de que voten por el Partido Socialista. De hecho, ellos organizaban las marchas y entonces las inscriben dentro del partido, pero no podían votar. Entonces luchan por el voto feminista para que la mujer vote por el comunismo. Era por eso. Bueno, tú sabes que aquí en Chile nosotros no tuvimos voto femenino hasta 1949. En 1917 se presentó un proyecto de ley para permitir el voto femenino por el Partido Conservador, de la Juventud Conservadora de aquella época, y quienes no permitieron el voto femenino fue la izquierda, fueron la izquierda de aquella época y los anticlericales. Pero en 1949 existe una mujer que es la única que nombra, no se nombra a ninguna mujer anteriores a ella, que es Caffarena, Elena Caffarena, y ella hace exactamente lo que dices tú. Ella no estaba pensando en todas las mujeres, sino que ella levantó un discurso a las mujeres obreras. Ella iba a las fábricas y armaban ahí organizaciones de las mujeres obreras y para convencerlas a ella para que votaran por el comunismo, y en ese momento los partidos de izquierda aceptaron el voto femenino. 1949, o sea, somos uno de los últimos que aceptan el voto femenino. Y porque la izquierda cedió una vez que ellos vieron la posibilidad en la mujer, un voto. Claro. Antes de eso no la veían como un voto porque la mujer en Chile era muy conservadora y era muy obediente al esposo y también a los curas y a los líderes religiosos. Entonces decían, si votan ella, no vamos a salir nunca más. Claro. Pero cuando ellos vieron a la mujer como un voto posible, entonces ahí sí lo legalizaron. No, ciertamente hay una conexión muy grande entre el feminismo radical y el marxismo. De hecho, la lucha de clases sexuales que propone el feminismo es simplemente una adaptación a las teorías de Marx. Marx mismo decía, es imposible realizar la revolución sin el fermento femenino. Es decir, había que involucrar a la mujer en la lucha de clases y eso es lo que ha logrado en la actualidad el feminismo. El feminismo ya estaba en germen en el pensamiento de Marx. Marx estaría orgulloso. Marx, el asesino, estaría orgulloso realmente de todo lo que está ocurriendo con el movimiento feminista. Bueno, el año pasado, cuando se hizo la marcha del 8 de marzo, la coordinadora 8M, que eran las que organizaban la marcha, una de las voceras dijo en CNN que el feminismo es anticapitalista y no se es realmente feminista si tú no estás en contra del capitalismo. Así que bueno, el movimiento feminista en Chile, lo que hoy día salen a marchar o van a salir a marchar el 8 de marzo, están también directamente relacionados con el comunismo y con toda esta revolución hoy día que nosotros estamos viviendo en Chile. Sí, aparte lo gracioso de eso es que están en contra del capitalismo, pero es el capitalismo la que la sostiene. Hay que reconocer que históricamente el capitalismo, los bancos de Nueva York, Lehman Brothers, fue el que financió económicamente a la revolución bolchevique. Todos estos movimientos radicales comunistas tienen el apoyo de Planned Parenthood, de George Soros, de Amnesty International, de la Rockefeller Foundation, la que es dueña de los pozos petroleros más grandes del mundo. Es decir, a ver, veamos esto. Por un lado se hacen las feministas, antisistema, anticapitalistas, ecologistas, pero la compañía que las banca, tenemos a Rockefeller, tenemos a Soros, tenemos la Clinton Foundation, Bill Gates y demás. Y entonces ahí hay una hipocresía muy grande porque viven gracias al capitalismo y sin este apoyo capitalista
estos movimientos no durarían 3 días porque necesitan de ese apoyo político, económico y legal para poder subsistir, porque son ideológicos. Y la ideología solamente se sostiene con este tipo de apoyo político, económico y legal. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Muy interesante programa. Podríamos seguir hablando todo un día de muchas cosas. Así que espero que podamos tener otra oportunidad de hacer otro podcast. Y Seguro. Quiero preguntarte, para que la gente que está escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde las redes sociales? Por favor, da toda tu información en este momento. Sí, mira, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram como Pablo Muñoz Iturrieta. Me pueden encontrar también en mi canal de YouTube, ahí van a ver cantidad de videos. Y también me pueden encontrar en mi página web www.pablomunoziturrieta.com. Y también en la página del libro pueden buscarla como Atrapado en elcuerpoequivocado.com, donde pueden encontrar el libro en la mayoría de los países del continente americano, aquí en Chile también en Santiago, donde se puede comprar también en persona. Y bueno, y espero que puedan formarse bien y no dejen engañarse por la mentira feminista. Bueno, yo vuelvo a recomendar, por favor, lean el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Yo quiero, aprovechar este momento para decirte una de las cosas que a mí más me gusta de tu libro, aparte de toda la información que tú entregas tan contundente y todo lo demás, es que lo haces con mucho tacto. Tú tratas con mucha misericordia a la gente que padece mucho sufrimiento por todos estos trastornos, como es la transexualidad, entre otras cosas, pero lo haces sin comprometer la verdad. Porque hay muchos que quieren tener mucha misericordia, pero comprometen la verdad. Otros no comprometen la verdad, pero no tienen misericordia. Pero a mí me gusta eso, así que yo de verdad recomiendo el libro y que lo consigan, que lo lean, porque hay mucho tacto detrás de lo que se lee, hay mucha ciencia detrás de lo que se lee, hay mucho conocimiento, así que los dejo ahí muy invitados y nos vemos en otro capítulo del blog de Nati.